hablar un poco de lo que ha sido Wikileaks, de dónde viene, qué novedades aporta, tanto en tecnología como en política, y un poco, bueno, las dos cosas que estamos aquí venimos un poco del mundo activista, es decir, la gente que usamos la tecnología para hacer política, y del mundo mediactivista, es decir, cómo utilizar la información, los medios de comunicación como una forma de lucha política. Y bueno, buenas tardes. Wikileaks es una organización que nace con la intención de revelar secretos, y bueno, nace en 2006, un poco al principio, pero no se materializa hasta verano, ¿no? Es cuando por fin fundan la web donde la gente puede suministrar la información. Entonces en diciembre ya se hizo su primera comunicación, sería el objetivo que la gente tuviera esos detalles, ¿no? de pasar información a estos medios, y bueno, se dedican sobre todo a coger esa información, asegurando el anonimato de la persona que la proporciona, y a verificarla, ¿no? Y una vez está verificada ya, soltarla para que la gente pueda aprovecharla, ¿no? Los medios y las personas que la... Bueno, estos son algunos de los fundadores iniciales de Wikileaks, que bueno, o sea, realmente las pintas han creado una especie de Twitter, llamándose dragones y mazmorras sobre esto. Vienen de diferentes sitios, es decir, a la izquierda está Julian Assange, que viene del mundo hacker y del periodismo más independiente. Su primera detención fue que por crear una revista en el instituto. Luego a su derecha está IOERO, que es uno de los principales hackers en cuestiones de anonimato y privacidad a nivel internacional. Debajo de Julian está John Young, que es la primera persona que crea una red global de revelación de secretos. Y a su derecha, que es uno de los principales hackers alemanes, también con mucha trayectoria en cuestiones de revelación de secretos. Junto con otros 5 colaboradores montan esta red que obviamente empezó a filtrar cosas a partir de 2007. Un poco lo que viste en los 2 primeros años son pues, el informe de Kenia, que básicamente habla de cómo en Kenia había una dictadura blanda que estuvo durante 18 años, un poco como que hemos visto últimamente en Egipto y en demás. Hay una revolución en aquel momento y hay unas elecciones en las cuales aparece un nuevo candidato, y ese candidato se supone independiente, y el informe de Kenia lo que demuestra es que era un pacto para permitir que esta persona se presentara y ganara, a cambio de que no hiciera ningún tipo de juicio y demás al régimen anterior. Entonces sale este informe y gracias a Wikileaks en 20 días cambia la intención de voto en un 10%, lo suficiente para que esta persona pierda las elecciones y gane un partido realmente independiente. Lo mismo, muy importante, una serie de datos de asesinatos selectivos en Somalia, el protocolo de presión de Guantánamo, la cuenta de Yahoo de Sarah Palin, que estaba usando la cuenta de Yahoo para todo su trabajo, lo cual ya dice bastante. La Biblia de la Cienciología, que no se lo crea, es que era secreta, solo el alto standing podía llegar a saber realmente qué es lo que decía la Cienciología. Determinados datos bancarios de Suiza y de Rescarman, es decir, quién tiene cuenta y qué dinero tiene, cuántos movimientos hay. El informe ACTA, que es el Tratado de Antipiratería Internacional. Informe sobre la banca irlandesa, que no sonará que en Islandia se han detenido a numerosos banqueros con esto de la crisis. Bueno, las pruebas estaban en Wikileaks, de cómo habían hecho apaños para ampliar su deuda y hacer que así el gobierno tuviera que darles el dinero. Lo que se ha hecho aquí es de comprar esa deuda y darles el dinero para que salgan adelante, y estaban preparados para que les dieran más de lo que necesitaban. Entonces les pillaron, se filtró a través de Wikileaks y ahora pues justo empezó el juicio la semana que viene. Y conversaciones tanto militares como policíacas como los propios móviles de la gente que estaba en los aviones el día del 11 de septiembre. Y ya cuando ya se aparece más internacionales en el 2010, cuando Julio
publica 92.000 documentos, que es el diario de guerra de Afganistán. En octubre el diario de guerra de Irak con casi 400.000 documentos y en noviembre el Cablegate, que son 250.000 cables diplomáticos de tipo confidencial, en su mayor parte y algunos secretos. Entonces yo creo que la primera pregunta es ¿por qué montar Wikileaks y por qué ahora? Es decir, ¿por qué no existía hasta 2006? ¿Qué es lo que hace que decidan crear eso, ¿no? El propio Assange escribió un libro en 2006 que se llamaba Conspiration Government, que es la conspiración como forma de gobierno. Y es que él considera, y bueno, pues ya muchas veces realmente, cuando los grupos que tienen poder, cuando hablan entre ellos y no lo vemos, no sabemos qué decisiones toman, amplían su poder y por lo tanto esas reuniones o esas decisiones que se toman sin que las conozcamos hacen que tengan más poder. Y ese tipo de decisiones impide que haya una democracia real o un mercado real. Es decir, a la hora de elegir qué producto compras, tú tienes que saber cómo se hace ese producto, si esa empresa está contaminando o no, si está explotando a sus trabajadores o no. Y ese tipo de cosas, Wikileaks lo que permite es que cualquier consumidor o cualquier ciudadano sepa qué es lo que hacen los políticos, qué es lo que hacen esas empresas cuando no les está cumpliendo. Y cuando tienes una conspiración, al final la tienes que simular de alguna manera, ¿no? La tienes que intentar dibujar de alguna manera, y la forma más fácil es como un diagrama de red, ¿vale? Donde tienes nodos, cabezas o empresas o demás. No estoy hablando de la gran conspiración mundial, en la que los aliens realmente John Bush era un paisalito verde con una máscara, no. O sea, estamos hablando de conspiraciones de toda la vida, es decir, de que cuando se reúnen Vodafone y Telefónica pactan precios para que paguemos más, o cuando determinadas personas del sector cultural se reúnen en una cena, están pactando cómo van a hacer toda la parte del lobby público para aprobar la ley Sindel. Y ese tipo de conspiraciones, estamos hablando de conspiraciones reales, no esa gran conspiración mágica y maravillosa que va a sacar todos los problemas más. Cuando se sacaban de la foto, se me olvidó decirlo, John Young, que estaba abajo a la izquierda, él se fue muy al principio, justo antes de la primera filtración, porque Wikileaks se negó a publicar informes de gente abducida y de cosas así, porque decía que no había forma de verificar aquello y que solo podían publicar aquello que podían verificar, porque Wikileaks solo ha publicado cosas que se podían verificar. Y entonces ese tío se fue diciendo que Wikileaks era todo un invento de la CIA para engañarnos y no revelar la verdadera razón de cómo judíos conspiran con los masones y los alienígenas para dominarnos a todos. Entonces, bueno, hablando de conspiraciones de verdad, es decir, las que realmente nos afectan, una conspiración se puede entender como una serie de nodos que utilizan una serie de canales para transcribirse mensajes. ¿Cómo puedes romper eso? Hombre, pues atacar a los nodos, ¿no? Normalmente plantea problemas éticos bastante importantes. Atacar los mensajes, es decir, introducir mensajes falsos, eso haría que cambiaran el canal de comunicación. Lo mejor es hacer que tengan miedo de usar sus canales de comunicación. Es decir, si tú tienes miedo de utilizar el correo electrónico, porque cualquiera lo va a poder hacer público en un determinado momento, no hablas cualquier cosa por correo electrónico. Si esa gente tiene miedo de usar los canales y solo se puede reunir en persona, y además si se reúne en persona un camarero puede contar lo que es en un restaurante, puede contar lo que ha pasado, etc., esas personas tenderán a no compartir información, y con el momento que dejen de compartir información dejan de ser esa élite, dejan de hacer pactos de cooperación y por lo tanto ya no habría una conspiración. Y la idea que era es vivir y vencerás. Haz que tengan miedo de quién es el que ha filtrado las informaciones. Por ejemplo, aquí pasó en Madrid cuando se estaba a punto de aprobar la ley Sindel, la llamada Cena del Miedo, una serie de personas famosas del mundo cultural se reúnen en un restaurante y de repente una de esas personas a los 2 días hace un artículo en todos los medios de comunicación contando lo que se habló. Entonces, yo no creo que se hayan vuelto a reunir en el restaurante, o sea, porque si tú consigues dividirlo, dejan de poder conspirar.
¿Y por qué ahora? O sea, actualmente esto de las filtraciones no ha sido algo que haya empezado con Wikileaks, nada parecido. O sea, todos conocemos casos como el Watergate, ya Garganta Profunda y demás. Pero desde cuando empieza los años 90, la gran parte de los medios de comunicación que había en ese momento se empiezan a fusionar, empiezan a crear una serie de megamedios, por llamarlo de alguna manera, hasta el punto de que a día de hoy, por ejemplo, Avui, que es el diario, vamos a decir, de rama independentista en Cataluña, es el mismo grupo editorial que La Razón, para que nos hagamos un poco de idea de la paranoia que supone el hecho de que grandes medios estén concentrados. Entonces, ahí empieza a finales de los 90 lo que se llama el mediaactivismo, que consiste en luchar contra los silencios que operan en los medios de comunicación de cualquier tipo de discurso de otro mundo es posible, o de críticas a una gran empresa, o de por qué no se habla del Corte Inglés, etc. Todo ese tipo de cosas. Entonces surge la Setting Media, junto con otras más, como No 50, Cosas en la Red y muchas otras, que tienen como objetivo convertirse en un medio de comunicación. O sea, ser una voz que cuente eso que nos están contando los medios. Que se queda un poco con el eslogan de Don't hate the media, be the media. O sea, no odies a los medios de comunicación, conviértete en uno. Todo esto empieza a avanzar desde finales de los 90 y de repente en 2003 aparece el Blogspot y de repente todo el mundo puede abrirse un blog, puede tener una página en la que contar lo que piensa, lo que opina, lo que sabe, y entonces aparece la revolución blogger. Es decir, y que cualquier persona, si quiere, es un periodista. Nace el periodismo ciudadano. Y empiezan a hacer además reflexiones más sesudas y más inteligentes que las que vemos en los medios tradicionales. Sí, hay mucha gente que se curra más un artículo de su blog que la mayoría de lo que se ocurre a los periodistas cuando sacan un artículo periodístico, por desgracia. Y ya cuando nace Twitter en 2006, el periodismo ciudadano gana la última carrera que necesitaba contra los medios de comunicación, que es la inmediatez. Es decir, a día de hoy, cuando quieres saber qué es lo que está pasando en Egipto, los propios medios miran Twitter. Cuando quieren saber qué es lo que está pasando en Japón, tanto el terremoto como la etcétera, tiran de Twitter. Porque de repente la ciudadanía es más rápida a la hora de informar que los propios medios. También hay una realidad, y es que en los últimos años, cuando empieza la revolución blogger, imágenes se hace periodista, empieza a aparecer nuevos medios de información. Y cada vez hay más medios, más diversos y con menos control, lo cual es bueno, porque el periodismo, si tienes miedo a que alguien poderoso te critique o te ataque por decir cosas, entonces no eres periodista, eres un publicista. El problema es que los blogs no valen para revelar secretos. No puedes hacer tu blog de forma anónima. Google, Yahoo, cualquier empresa que tenga un hosting de blogs te puede cerrar un blog en cualquier momento. Y además tampoco nos podemos creer lo que puede tener cualquier blog, porque si no nos queríamos todo eso de que Obama es un tío de Al Qaeda que se infiltramos, cosas así. Entonces, entonces ese hueco es el que llena Wikileaks. Wikileaks lo que permite es que cualquier ciudadano pueda hacer una filtración de forma anónima y además hace la verificación antes de pasárselo a los ciudadanos y a los medios. Por lo tanto, estamos seguros de lo que se está diciendo ahí. Por lo menos ese papel es real. Otra cosa es si dice la verdad o no. Quiero decir, tú puedes tener un informe de una empresa en la que dice que han hecho tales cosas, o sea, de que pues han verificado el control de las turbinas de tal y cual. Pero eso sabes que es real. Sabes que cuando se está en Wikileaks y cuando de repente te dicen que se ha saltado otra revisión, sabes que ese informe es real, porque ellos verifican y se aseguran de que todo documento que aparece, o por lo menos si no está verificado, lo informan. Dice, este documento todavía no está verificado. ¿Por qué lo hacen? Porque generalmente las empresas o los gobiernos, cuando ellos publican algo, les denuncian. Tú para denunciar la forma más fácil es por propiedad intelectual. Oye, ese papel tú no lo puedes publicar porque es de mi propiedad intelectual. Bien, pero el problema, bueno, lo que dice Wikileaks, dale, demuéstramelo. Entonces de repente se encuentran con demandas por propiedad intelectual en las que aparece el documento original que dice exactamente lo mismo. Perfecto, ya está verificado. Espera, que nos vamos a llevar a Suecia, que tiene una ley de propiedad intelectual diferente de Estados Unidos. Entonces ya no está alojado en Estados Unidos, está alojado en Suecia y el documento está verificado.
certificado de que es real. Entonces, pero en ningún caso se publica nada que no pueda ser verificable o que no sea verificado. Y entonces cambia el concepto de contrainformación y de mediativismo. Entonces ya no se trata de convertirte en un medio, sino de hackear los medios. Es decir, haz que algo sea tan sonado y que tengan que hablar de ello por necesidad. Es decir, el hecho de que esté en Wikileaks, un medio ya no puede publicarlo sin ningún miedo de reprimenda por los de arriba, porque si total ya está en internet, ¿cómo vas a ocultar esto? Entonces, eso les permite romper ese silencio mediático. Y entonces, ante eso, bueno, pues, ¿qué movimientos de resistencia se han gestado en torno a lo que es Wikileaks? O sea, aparte de lo que es Wikileaks en sí, ¿no? ¿Qué otras cosas en paralelo han surgido gracias a Wikileaks? Y bueno, básicamente vemos, hay tres, ¿no? Detectamos que hay tres tipos de movimientos en este aspecto. Organizaciones tradicionales en contra de la censura a favor de la libertad de información, como es la Electronic Frontier Foundation, o sea, Fundación de Fronteras Electrónicas, Reporteros Sin Fronteras, Wikileaks. Es decir, que algunas ya existían antes, otras surgen a través de Wikileaks, pero que es una organización tradicional, o sea, con su organigrama, su presidente, su vocal y tal, que el objetivo es, pues eso, luchar en contra de la censura. Pero se generan dos movimientos sociales que son muy interesantes. Uno es los movimientos de construcción y los movimientos de venganza. Entonces, de construcción hablaríamos de lo que son los mitos, los espejos. Y es que cuando se publica Cablegate, lo primero que hace el gobierno de Estados Unidos es pedir a las empresas que dan hosting, o sea, que dan alojamiento web a Wikileaks, es que eso hay que cerrarlo y hay que cerrarlo ya. Entonces, de repente, EbryDNS, que es la empresa que gestionaba el dominio wikileaks.org, corta el servicio, alegando un fallo a la hora de hacer el contrato y tal. En 24 horas, miles de personas usan su dominio que tienen comprado y crean un dominio que sea wikileaks. Lo que sea, es decir, wikileaks.activistas.net, wikileaks.upm.es, lo que sea, y entonces consiguen evadir ese bloqueo por parte del DNS. 2 días después, Amazon cierra el servidor de Wikileaks alegando incumplimiento de las condiciones de servicio. Bien, pues en una semana, cientos de personas con sus ordenadores, sus blogs y demás, consiguen clonar el contenido de Cablegate y se genera una web, además en Suiza, para que tenga esté fuera de la jurisdicción principal, en la que se hace un listado de todas las cientos de páginas donde puedes ver todo lo que se estaba publicando en ese momento. Sin esos mitos, sin esa solidaridad espontánea de parte de ciudadanos anónimos, sin nombres, sin ningún tipo de organización previa, se hubiera perdido todo lo que estaba revelando Wikileaks en ese momento. Más, una parte importante de sus archivos está empezando a poderse ver ahora. O sea, todas estas filtraciones que hablaba del 2007 al 2009 estaban perdidas. O sea, no se podían ver hasta hace un mes, 2 meses, porque tuvieron que quitarlo todo para poder publicar la parte de Cablegate. Eran 250.000 documentos, bastante complejo, y además estaban siendo atacados por todos lados. Y otro movimiento interesante, pero esta vez de venganza, vamos a decir, es Anonymous. Bueno, Anonymous surge bastante antes que Wikileaks, surge un movimiento de enjambre en 2003 y es un meme bastante complejo y no sabría explicarse del todo, pero vamos a intentarlo un poco, ¿no? El objetivo es crear una mente colectiva de personas que funcionan por aceptación, ¿no? A alguien se le ocurre algo, le sigue otra persona, le sigue otra, si sigue suficiente gente, al final se lleva a cabo, y si no sigue suficientemente, pues no se lleva a cabo. No hay un movimiento asambleario que decida cosas, sino que, pues eso, pues mítico movimiento
máscaras, no solamente de V de Vendetta, sino de otro tipo, ¿no? También, siempre manteniendo el anonimato, pues contra la cienciología, y bueno, en 2010 se unieron a reivindicar cosas reivindicar, más bien a atacar en venganza a la gente que estaba atacando a Wikileaks, ¿no? Pues haciendo los ataques de negación de servicio pues eso, a Amazon, a Mastercard, esos que han salido tanto en la televisión, ¿no? Que han sido como muy sonados, pero también otro tipo de ataques, ¿no? Menos así, pues estilo de virus, ¿sabes? Más. Bueno, sí. Anonymous normalmente se ha hecho muy famoso en los medios por sus ataques de negación de servicio, que es visitar una web por miles de personas al mismo tiempo y tirarla, o incluso utilizando herramientas que hagan que el tráfico sea muchísimo más fuerte de lo habitual, pero no son las únicas a hacer Anonymous. La primera vez que Anonymous llegado a los medios, creo que es en 2005, cuando hacen un virus para iPhone, en el cual cada vez que se arranca aparece un vídeo de... ¿cómo se llama? No, el de You Wanna Be. Rika, sí, exactamente. Pues hacen un virus para iPhone de tal forma que dicen que Rika ha sido despreciado por la historia musical y hay que volverlo a poner de moda. Y entonces hacen un virus que cada vez que tú enciendes tu iPhone, cada vez que lo desbloqueas, te sale el vídeo del tío cantando, ¿no? Han hecho cosas más tipo homenaje, como el cumpleaños del último estadounidense que luchó en la Segunda Guerra Mundial, pues por su cumpleaños hizo una celebración multitudinaria organizada de esta manera. Pero luego también tienen ataques mucho más dañinos, como ha sido la última acción potente de Anonymous, o de uno de los muchos grupos Anonymous, ha sido que en enero de este año Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos dijo que iba a empezar a investigar Anonymous y a pillar a ver quién estaba detrás, que eso había que acabarlo, o sea, de qué iba, ¿no? Entonces, para eso no se les ocurrió mejor cosa que decir públicamente que iban a contratar a una empresa de seguridad que se llama HGBD. Bien, claro, además nosotros no negados, sino que estaban súper orgullosos que el gobierno estadounidense confiara en ellos. Lo primero que hizo gente de Anonymous fue hackear su servidor de correo, bajarse todos sus correos electrónicos, ponerse a leer como locos. Y entonces, cuando encontraron un directivo que parecía que no sabía mucho y que viajaba demasiado, perfecto, pues simularon que era él, empezaron a mandarse correos con los administradores pidiendo, oye, ¿me puedes abrir tal puesto? Oye, mira, que se me ha pedido la contraseña, ¿cuál me pones? Y cuando se dieron dar cuenta habían robado todas las bases de datos, todos los documentos compartidos, absolutamente todo el contenido de la empresa de seguridad se habían hecho con ello, hasta el punto de que esta empresa se supone que analizó, no sé si os suena Stuxnet. Stuxnet es la primera arma cibernética, que se ha llamado la primera arma cibernética, que fue un virus que en el 2007, que además lo sabemos por Wikileaks, en el 2007, ataca las centrifugadoras que se utilizan para enriquecer uranio de Irán. De tal forma que paralizan la producción nuclear de Irán. Y es un virus que es como una navaja suiza, es decir, tú sueltas una red y él empieza a buscar en función de qué sistemas operativos en la red, es capaz de encontrar fallos y saltar de un ordenador a otro, esconderse, duplicarse con haga falta y demás, con todo muy silencioso y utilizando fallos que ni siquiera eran públicos. O sea, ya no es que tengas un servidor perfectamente parcheado, no da igual, o sea, esto es entrar. O sea, este virus entra en cualquier sitio y el objetivo final es parar las centrifugadoras que dan de Siemens, utilizando el sistema de Siemens. O sea, un virus hipercomplejo y que se supone, o sea, parece que aparece forzado por Israel para atacar las centrifugadoras de Irán. Bueno, pues parece que esta empresa estaba haciendo el análisis de ese virus y Anonymous ahora lo tiene. Entonces, lo que ha dicho esta empresa de seguridad es que es imposible que lo tengan, pero bueno, que si se diera el caso, habría que tener mucho miedo, ¿no? Pero que es imposible. Que tranquilos todos, que no... O sea, que vamos, a mí ya cuando han dicho eso ya me ha dado muchísimo más miedo. Y entonces, bueno, un poco, también esto es una manía que quizás es del colectivo de activistas que estoy en Madrid, que estamos como muy centrados en detectar potencias, ¿no? O sea, es decir, qué cosas de novedosas y de fuerza tienen los colectivos que van apareciendo por ahí, de los cuales podemos coger ejemplo. Entonces, las potencias que identificamos en Wikileaks, o sea, sobre todo,
sé transparente. Y si no eres transparente, tranquilo, ya te hacemos nosotros. Entonces, lo que quiere decir es que tú no puedes mantener, la privacidad es un derecho de los individuos, pero nunca de las organizaciones ni de las empresas. Y por lo tanto, si tú haces algo que no en tu vida personal, es decir, Wikileaks nunca filtraría un expediente médico o cuáles son los gustos sexuales de una persona, eso nunca lo haría, pero sí qué acciones usan, en dónde invierte una empresa, cómo trata a sus trabajadores o qué decisiones toma un gobierno y por qué. Y a esto se une una potencia muy interesante de Internet, y es que es imposible censurar un contenido digital. Es decir, porque cuando el coste de copia es cero, si tú cierras el servidor de Amazon en el que está Wikileaks, en una semana hay 100 páginas que tienen exactamente el mismo contenido. Y además, cuanto más intentes censurarlo, más gente va a saber que está siendo censurado y por lo tanto más gente va a ser solidario contigo y te va a apoyar, que es lo que se conoce como efecto Streisand. Y además, Wikileaks lo sabe y lo potencia, esas dos ideas, hasta el punto que no permite la neutralidad. Es decir, o estás conmigo o estás contra mí. Y tienes que tomar partido. Y el ejemplo, por ejemplo, es que estaban en Amazon no por casualidad, sino que ellos dicen, uy, Amazon es uno de los hosting más usados del mundo y no están muy claros si cuando le presionen van a hacerla una web o no. Bueno, pues vamos para allá y así lo probamos. Y bien, pues automáticamente todo el mundo supo qué es lo que hacía, que Amazon cuando tiene presiones de gobiernos o de grandes empresas se tira contenidos. Y Amazon, Wikileaks en ese momento se va de Amazon y se va a OVH, que es un hosting francés, que tienen servidores también pues, aquí en el Estado español o en Alemania y tal. Y cuando el gobierno francés le dice a ese hosting, oye, eso hay que retirarlo, dice, no, oiga, es que usted no es un juez. Y además, usted tranquilo que no me va a tener que notificar ni usted ni el juez, porque yo voy a ser testigo de Wikileaks cuando le denuncie. Estamos esperando, este es el bufete de abogados que tengo, cuando quieran denunciar a Wikileaks porque ha cometido un delito, nos llaman. Entonces, claramente distingue entre quién es una empresa que da alojamiento, pero cuál es a favor de la libertad y cuál no. Y de repente, pues yo básicamente ya tengo todos mis webs están en OVH, o sea, por razones obvias. Y lo mismo ocurre con las cuentas suizas. Es decir, Suiza es muy famosa porque da igual que seas un criminal y tal. Ellos lo que dicen es que cualquier cliente suyo tiene unos derechos de privacidad y que eso no se puede cerrar una cuenta de cualquiera así porque sí. Vale, perfecto, espera, que vamos a poner la cuenta de donaciones para defensa de Sánchez. A ver si es verdad. Y de repente no, la cierran. Ahora, es que ustedes lo que hacen es cerrar las cuentas de activistas cuando mantienen abiertas las de la mafia. A lo mejor es que ustedes no son tan neutrales como dicen, ¿no? Entonces, ese tipo de ir a donde pueda haber un espacio de conflicto para producirlo es muy interesante porque es una falta de miedo, sabiendo que además da igual lo que hagan porque ese contenido va a seguir haciéndose. Pues muy interesante. Además, una cosa muy interesante de Wikileaks es que detrás de ella, o digamos detrás de las filtraciones, no hay grandes grupos activistas, no hay procesos de asamblearismo hiperpotentes, de organizaciones multitudinarias, sino que hay personas. Es un activismo totalmente individual, es decir, el que quiera hacer una filtración la hace. Entonces, cualquier persona, si tú no te gusta como lo que hace tu empresa, la empresa en la que trabajas, o eres un funcionario de gobierno y no te gusta lo que está haciendo, no pasa nada, publica. O sea, lo que siempre se haya considerado sabotaje. Solo que ahora ya no es, meto una barra de metal en una máquina y la paro durante 2 horas, sino, espera, ahora te voy a hacer daño de verdad. Y eso es un poco... Entonces, claro, es muy interesante porque ya son personas individuales que pueden desestabilizar por completo un país, como ha pasado ahora con Bradley Manning, que hizo público el vídeo de los asesinatos de periodistas en Afganistán y posiblemente... Bueno, es que hace 6 meses, o sea, hace 3 meses cuando decía esto, decía esto, pues que ha confesado hace un par de meses. Entonces, y fue el que pasó los documentos de Cablegate. Y es un solo soldado que está en contra de las atrocidades que estaba haciendo su gobierno en 2 países. Entonces,
eso genera una forma de lucha política muy interesante y muy novedosa. Y de repente, bueno, ¿qué pasa con la gente que sí que estamos organizados, sí que tenemos nuestros colectivos, nuestras asambleas, nuestros espacios de decisión y de acción? Pues en muchos casos nos convertimos en analistas de información. Es decir, ahora ya no... ¿Qué tenemos que hacer? En muchos casos nos dice Wikileaks. El ejemplo, por ejemplo, el colectivo que utilizamos ella y yo, que es activistas.net. Llega un periódico aquí para que sea que Quito expulsa a la embajadora de Estados Unidos por un cable de Wikileaks. El telegrama implicaba correr la producción policial. O sea, realmente es eso, es que realmente ha habido pero mogollón, o sea, hasta el punto, yo ahí he puesto, al principio hemos puesto como unas pocas, pero vamos, es que, bueno, quitando en el Estado español, en todos los países ha habido denuncias, o sea, ha habido gente que ha dimitido. Aquí en el Estado español no, porque nadie dimite, pero lo que viene a ser el resto del mundo civilizado, ha habido dimisiones a doquier, gracias a Wikileaks. Entonces, bueno, lo que iba diciendo, activistas.net surge porque en 2008, junio de 2008, Wikileaks filtra el informe ACTA, que es un informe que es el Tratado Internacional contra la Piratería, en la que viene a decir un plan maestro para crear una única ley de propiedad intelectual a escala planetaria y que, vamos, que se baja peli se va a acabar, pero sí o sí, vamos. Y entonces, de repente, nos enteramos que el informe ACTA, que el punto débil, o sea, cómo iban a llevar eso a Europa, que era muy complicado, cómo aprobar ACTA en Europa, tranquilo, que como está Zapatero andando en España y lo tenemos ahí, que es muy fácil maleable, vamos a entrar por ahí. Entonces, bueno, si leemos eso, o sea, gente que estábamos en movimiento hacker y tal, no sé qué hacer algo. Entonces creamos activistas.net y empezamos a utilizar la información que nos ha dado Wikileaks para crear una lucha hasta el punto de que lo que ahora mismo conocemos como ley Sinde era una ley que se iba a aprobar en diciembre del 2008 y se ha aprobado ahora, y vamos, y que además se ha recortado hasta el punto de que va a ser inútil. Por lo tanto, nos ha permitido tener información que no tendríamos en hubiera sido por Wikileaks y crear una herramienta para detener cosas que no nos gustaban. Otro ejemplo es Internet. O sea, cuando empieza Cablegate, cuando empieza toda esa publicación de cables, sabemos que hay cables, porque lo sabíamos también de antes, o sea, a través de Wikileaks, que había reuniones pues, de embajadores de Estados Unidos con políticos, con empresas del mundo de la industria del entretenimiento. Entonces, que esos cables pueden salir a la luz en cualquier momento. Entonces, creamos un portal que se llamaba Sintegate.net, en el cual, según se fuera publicando cables diplomáticos que tuvieran que ver con la aprobación de la ley Sinde, traducirlos, resumirlos y publicarlos, de tal forma que, porque sabemos que, a ver, la mayoría de la gente no sería un cable, o vamos a preguntar, yo creo que nadie, o sea, porque son las cosas que son coñazos. Y menos en inglés y que hay 250.000. Bien, vamos a seleccionarlo, vamos a traducirlo, vamos a resumirlo y vamos a hacer que cualquiera, leyéndose 20 líneas, sepa exactamente lo que está pasando. Entonces, de repente nos convertimos eso en analistas y en periodistas para poder luego a eso mismo contárselo esa historia, vendérsela al público, al país, al que haga falta. Entonces, de repente ya no somos gente que solamente hacemos acciones o solamente tenemos asambleas, que es nuestro principal virtud o defecto, sino que de repente nos convertimos en gente que procesa información y que libera información. Entonces, la pregunta es siempre, bueno, ¿y esto de Wikileaks es una cosa que es una anécdota o va a ser referente? Entonces, bueno, indudablemente ha demostrado una capacidad imbatible para atacar el sistema, porque no hay más que ver cómo han atacado a él. O sea, entonces, dice mucho sobre el daño que ha hecho real. O sea, lo más posible es que Wikileaks no sobreviva, y es una cosa que hay que asumir y aceptar. Lo cual a lo mejor ni siquiera es malo en sí, sería una pena, pero probablemente de los árboles muertos crecen semillas de otros. Y a día de hoy ya hay bastantes semillas, tanto a nivel internacional, como es OpenLeaks, Bruxelles, que está más ligada al Parlamento Europeo, que hace filtraciones de lo que ocurre en el Parlamento Europeo. Os sonará de que ha habido de repente una diputada que ha filtrado
como los eurodiputados llegan el jueves fichan y a las 11 de la mañana se han ido, solamente para comer la dieta de ese día. No, pues eso, la primera vez salta por Brussels Leaks. Trade Leaks es sobre comercio internacional, Balkan Leaks sobre los Balcanes, Leaks en India y Leaks en Rusia. Aquí, en el Estado español, todavía vamos muy despacito. Pepe Leaks es más una acción mediática propia, es decir, no tiene un objetivo real de revelación. Y PSOE Leaks es prácticamente una sátira de Pepe Leaks. Pero sí que ha surgido una cosa que es Canary Leaks, que de repente en juicios que estaba viendo en Canarias empiezan a filtrarse dosieres judiciales que, si bien no son secretos, sí son confidenciales, y de repente juicios sobre corrupción. Entonces, de repente parece que empieza a haber ese movimiento también aquí en el Estado español, de momento muy tímido, también porque es complicado montar, es muy caro. O sea, básicamente Wikileaks se calculaba más o menos, más o menos hablaba que necesitaban al año entre 300.000 y $1.000.000 de dólares. OpenLeaks todavía no ha abierto del todo porque todavía no ha conseguido el millón que necesita para sacar. Es complicado montar Wikileaks, no es algo que puedas hacer con tu ordenador de casa. Pero ahí va porque poco a poco. Y bueno, yo creo que tampoco queríamos hacer una charla muy larga para ver si había preguntas, pues si había debate y demás, que creemos que es lo interesante, ¿no? Pues esto lo podíamos mandar por correo, a fin de cuentas. Entonces no sé si alguien quiere preguntar algo, decir algo. ¿Por qué se necesita tanto presupuesto para montar Wikileaks? ¿Por qué se necesita tanto presupuesto? Bueno, más o menos cómo funciona Wikileaks. O cómo funciona, pues ahora mismo estamos volviendo a funcionar un poco normal, aunque va poquito a poco. Porque después de todos los ataques que sufrieron y tal. Bueno, Wikileaks lo que tiene es una especie de Dropbox, un maletín compartido, es decir, un formulario donde tú puedes subir información. ¿Vale? Esa información, cuando tú la subes, lo primero no puede estar en un sitio cualquiera, sino que realmente es una red de ordenadores ligado a la red Tor, que es de Onion Router, que es una red para mantener la privacidad, y un poco se mueve por una serie de servidores hasta que más o menos llega en función llega a la gente de Wikileaks. Esa gente ve un poco de qué va y se empieza a pasar de nuevo a través de canales seguros a gente que ellos puedan verificar esa información. Eso significa un montón de colaboradores, un montón de máquinas en diferentes países del mundo. Luego, aparte, más o menos en Wikileaks, creo que ahora mismo cursaban unas 1.000 personas. La mayoría no tienen sueldos, pero si hay viajes, dietas, comidas, tal, o sea, eso sí lo tienes que pagar. O sea, aunque una persona no se gane, vamos a decir, la vida con ello, lo que no puede ser es que encima se gaste los ahorros que tenga. Entonces, imaginaos 1.000 personas cursando una organización, los gastos que eso supone, cambiando su oficina, cambiando de móvil cada 2 semanas, cosas por el estilo, porque no pueden ser fiables en ningún momento. Entonces, una vez que ya a partir de ahí, luego ya, una vez que está verificado, ya se juega en el servidor un poco ya fijo, que ahora mismo está en Suecia, en un hosting, en un búnker, que es una pasta, o sea, pero una auténtica burrada de dinero comprarte un servidor ahí, también por razones obvias. Entonces sí que lleva muchísimo dinero. Una de las quejas que ha habido de Wikileaks es que ellos no han sido muy transparentes con las cuentas. Lo que ellos decían es que tampoco podían serlo. Pero sí, o sea, OpenLeaks, el presupuesto que se marcó para arrancar, imagino que estaría justificado, yo no me he leído la justificación, era de $1.000.000. Solo en temas de sueldos, dietas y servidores. Se le ha acusado a Wikileaks de ser bastante vertical. Y de hecho, algún fork que ha habido ha sido por eso. Sí, posiblemente. O sea, Wikileaks no es perfecto ni nada por el estilo. Y posiblemente Assange tiene una personalidad que es un pelín déspota, vamos a decir, de cierta manera, y eso es lo que dicen algunos de sus colaboradores. Posiblemente lo sea. O sea, no conozco hasta tal punto la organización como para poder valorarlo, pero sí
parece que sí. No te puedo decir mucho más. ¿En algún momento han tomado alguna medida contra Wikileaks lo que es 100% legal o de momento se han limitado solamente a hacer presiones? Vamos, a Wikileaks realmente se le ha abierto algún juicio lo que es directamente a la organización o así por así decirlo, y no el juicio al soldado o el juicio a Assange en Suecia o... Sí, o sea, han tenido muchos juicios amparándose en ley de propiedad intelectual. Muchos los han perdido. O sea, básicamente, a ver, una así mítico que te puedo, Wikileaks tiene varios servidores, algunos de ellos en sitios como Estados Unidos, porque también les interesa, como he dicho, generar conflicto. Entonces, en Estados Unidos tú tienes una cosa que se llama DMCA, Digital Millennium Copyright Act, es decir, la ley de copyright del milenio. Lo que dice esa ley es que el dueño de un fichero que está protegido por propiedad intelectual, sea una peli o el documento interno de una empresa, te puede mandar 3 cosas. Te tiene que enviar, si te envía 3 correos electrónicos diciendo que lo quites, si la tercera vez no lo has quitado, va a un juez y el juez te cierra. Entonces han tenido un mogollón de juicios en ese aspecto. El servidor de Wikileaks cierra cada 2 días, como quien dice. Entonces, lo que ocurre es que la propia cierre es una noticia. Entonces, de repente coge Microsoft, o sea, el Wikileaks filtra un documento en el cual le explica a la CIA y a la NSA cómo tienen que pedir los datos de lo que ellos tienen de sus usuarios, es decir, los buzones de Hotmail, para hacernos una idea. ¿Cómo me puedes pedir el buzón de correo de una cuenta de Hotmail? Pues mira, es que si me pides un buzón de correo de Hotmail, hay un problema, y es que el buzón de correo es una correspondencia, la correspondencia es privada, está protegida constitucionalmente, entonces no me pidas eso porque el juez a lo mejor te dice que no. Es mucho más fácil si me pides los datos y ahí yo me ocupo de que vaya el buzón de correo de ese tío. Entonces así tú no tienes el problema de ser real cosas como la Constitución y tal, tú tranquilo que tú te lo saltas. Entonces básicamente en ese informe aparece el logo de Microsoft, pues es un informe de propio Microsoft a la CIA y a la NSA. Entonces Wikileaks lo publica, entonces Microsoft le denuncia, oye, que ese informe es mío, es el logo, entonces lo tienes que retirar. Entonces Wikileaks no lo hace y le cierran. Entonces, claro, imaginaos la noticia, Microsoft cierra Wikileaks. O sea, a los 3 días habían retirado la demanda y pedido disculpas. O sea, ¿por qué? Porque no pueden cerrar y les ha pasado, pues vamos, un mogollón de veces. También porque lo que hacen no es ilegal, vamos a decir. O sea, un medio de comunicación tiene derecho a hacer filtraciones. Y ellos están registrados en Suecia como medio de comunicación. O sea, en Suecia no, en Australia como medio de comunicación. O sea, Wikileaks como tal pertenece a una cosa que se llamaba, no me acuerdo cómo era la empresa, un fantasma que montaron, como Absire 3, y es una agencia de comunicación y por lo tanto tienen derecho. A ti lo que te pueden llamar a declarar es para que digas cómo lo has obtenido. Tú vas a lo que digas, me lo dio una fuente anónima. ¿Me puedes decir el nombre? No, es anónima. Vale, ya está, porque te permite que sea anónima. La ley de libertad de prensa dice eso. Pero el principal problema es que en muchos casos lo que les están demandando es para ver si consiguen una sentencia en la que digan que no es un medio de comunicación. Porque si no fuera un medio de comunicación, entonces sería ilegal revelar secretos. Pero el problema es que los medios de comunicación sí tienen derecho, entonces está más por ahí. Están buscando las tuercas para que no sea considerada medio de comunicación. El problema es que Loja Directa, el dominio estaba comprado en Estados Unidos. O sea, la empresa que daba DNS, que daba, o sea, bueno, más o menos el de DNS, ¿no? O sea, que cuando los ordenadores tienen una IP, un número, una especie de matrícula, pero tú para acordarte para entrar, lo que tienes es tú tienes que comprar un dominio, es lojadirecta.com.
El principal problema de hoja directa es que lo compró en Estados Unidos. Entonces, bajo DMCA, o sea, bajo la ley de copyright estadounidense, es un servicio de información más y se puede cerrar. Entonces, lo que han hecho ahora es irse a comprarlo en Francia, porque indudablemente en Francia es un poquito más complicado cerrar una web. O sea, por lo menos tiene que haber un juez por medio. Pero si no afecta a Estados Unidos, es decir, esa página no opera allí, no tiene nada que ver con Estados Unidos, menos la resolución de NES, porque además es que el logotipo que aparecía era del FBI. Claro. Sino, lo primero que sí opera, es decir, en el momento en que tú tienes internet, cosas como fronteras dejan de tener mucho sentido. Es decir, cualquier ciudadano estadounidense puede entrar en hoja directa y cualquier persona en el estado aquí puede entrar en cualquier web estadounidense. Entonces el problema es donde esté legalmente el servicio de información. Indudablemente en hoja directa estoy seguro que era seguido por muchos ciudadanos, por muchos hispanohablantes que estaban en Estados Unidos viviendo. Y además eso coincidió con un cierre de, pues creo que de 20.000 webs justo la semana antes de la Super Bowl que hacían retransmisiones deportivas. Es decir, vamos a intentar, para rentabilizar la Super Bowl, vamos a intentar cerrar todas las principales webs que tengan un servicio de información, ya sea el hosting o ya sea el DNS, en Estados Unidos, para que la gente la tenga que ver por la tele y que haga esa publicidad, básicamente. Entonces, en teoría puedes. Entonces, lo que tienes que hacer, si tienes una página que pueda violar contenidos de propiedad intelectual, es convertir el DNS en un país que o no tenga ley de propiedad intelectual o la tenga diferente. El hosting, si puede ser en otro diferente, que también, para que haya cruce de administraciones y tal, y un poco a saber exactamente dónde te estás moviendo, porque indudablemente, o sea, pues ahora vamos a vivir aquí con Alexinde. O sea, los grandes perdedores de Alexinde no van a ser Series Junkies, Cinetube y tal, no, van a ser los hosting españoles que automáticamente van a perder cualquier posibilidad de alojar ninguna página, porque en cuanto haya una denuncia que no tengan que retirar, olvídate, porque a día de hoy ya estaba pasando con muchas cosas, es decir, de tipo, o sea, Google por ejemplo es el paradigma perfecto sobre eso, o sea, es decir, YouTube ha retirado un vídeo, por ejemplo, en su día de vivienda, porque aparecía en un plano, sería un cajero de la Caixa. Como sería un cajero de la Caixa, el logo era protegido por propiedad intelectual, retiran un vídeo de vivienda porque están violando propiedad intelectual. Claro, pues Google, como está en Estados Unidos, pues cierra o quita el vídeo que haga falta. Entonces ese es el gran problema, que no, pues, si quieres hacer política o si quieres poner ficheros que tengan propiedad intelectual, no puedes usar el Estado español, no puedes usar Inglaterra, que a día de hoy tiene la ley de economía digital, que es un calco de la ley de economía sostenible, es la ley SIMBE, o no te puedes ir a Estados Unidos, tienes que ir a países que tengan, que por lo menos haya un juicio. Sobre todo porque si hay un juicio y tienen que llevarse a sus abogados a Alemania, cuidadín, que ya son gastos que a lo mejor no se pueden permitir ciertas entidades de gestión o ciertas empresas. Algunos portales, me consta que de series y películas que estaban antes en Estado español ahora se han ido a Holanda, sobre todo porque va para complicar un poco los trámites de la ley SIMBE. No hay ningún cable de Wikileaks. Pues a ver, la gente igual se piensa que nosotros los jóvenes lo que queremos es que todo sea gratis. O sea, yo lo que tengo muy claro es, yo tengo pagado desde hace 3 años, creo que es una cuenta en Megablog, yo la pago vitalicia y pagué sus 200 euros que costó en su época. No hay ningún cable que, digamos, a alguien, a algún político, a algún iluminado del Estado español se le haya ocurrido, joder, como es gratis no, pero igual la gente va al cine más y en lugar de 6-7 euros que te cuesta solo la entrada, igual la ponemos por internet y yo qué sé, pues la ponemos a 2 euros. Yo sinceramente prefiero pagar 2 euros por una película, verla en internet en mi casa con mis 6, 7, 8 amigos, que no llegue al cine, pagar 7 euros por entrada, más otros 7 de Coca-Cola, más 3 de palomitas, y tú no sé, pero a mí no me da, o sea, ni una vez al mes. No hay ningún cable al respecto de ello, porque eso también hablaba en la inauguración de la Feria de los Goya, el antiguo director, que también me luego cuando le tocó a Paul. Sí, no, realmente, o sea, lo más parecido que dices es que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, le
llega a comentar el embajador de Estados Unidos es que España es así, o sea, literal, porque no son capaces de entender que lo que se está pidiendo es otro modelo de negocio. Es más, lo que hay declaraciones en los cables que realmente hay que leerse porque son muy divertidas, o sea, cosas como a Carlos Sánchez Almeida, que es un abogado muy famoso de páginas de enlaces, luego también de hackers, o sea, prácticamente el primer abogado hacker que tiene el Estado español. A él le llegan a considerar, es que ese es el abogado de los piratas. Y luego a David Bravo algo así como el abogado, o sea, es el abogado que llaman pues, Super Lion, que es un poco como, o sea, jugando como que sea abogado de los internautas, pero que realmente es un surfero, o sea, jugando con las palabras que así. O sea, no, realmente tuvo que leerse los cables, o sea, creo que en Moratín había bastantes cables también del departamento o sea, del Ministerio de Asuntos Exteriores y que vamos, daban cera por todos lados y Moratinos, lo primero que dijo cuando salió Cablegate, que le había dimitido le habían hecho dimitir hace un mes antes, dice, yo ya sabía que estaba rodeado de traidores y hijos de puta. O sea, básicamente es lo que dijo además el país, que el país es un contorno de traidores, pero básicamente lo que dijo Moratinos es eso, o sea, que ellos ya sabían que ahí había una mafia tal que eran brutales y que además no tienen ni idea, pero vamos, pues descontado, un poco lo que decía desde la iglesia y con razón, o sea, sí que habla de nuevos modelos, también porque le ha hecho una peli que tiene un presupuesto de 6 millones de euros, pero es que a lo mejor, y no te exagero demasiado, si digo que 1,5 millones de ese presupuesto son en los rollos de película para cine. Es decir, es que con las entradas todavía no has recuperado el dinero de lo que costaron las cintas que proyectan en los cines. Entonces, indudablemente sí que él y otros muchos ya empiezan a pensar en plataformas como Filmin o similares que les permitan un precio más asequible hacer proyecciones por internet y que no tengan que gastarse, pues que es eso, es que ellos en los cines no recuperan dinero, lo pierden. Es que yo el único inconveniente que le veo a un cambio de modelo de negocio del Estado español es que decimos, vale, vamos a intentar retransmitir las películas por internet, vale, nos encontramos con el primer problema, toda la infraestructura de internet de este país, la mayoría es de Telefónica y la infraestructura es del año de cuando Franco cableó el país. Entonces, no sé si aquí alguien tiene Telefónica, pero cuando Telefónica te planta tu ADSL de 10 megas, como tengas Imagenio, realmente disfrutas de 3, porque el resto se lo lleva Imagenio y ya no hables de latencias y de cortes de servicio. Porque yo tengo Euskaltel y me estoy pegando, porque de 24 megas sí me llegan 24, pero no me llegan bien, pues imagínate si de 10 de Telefónica no te llegan. Telefónica pues no tiene infraestructura, no tiene los supuestos 20 o 40 euros que pagas de mantenimiento de la línea. Todos hemos podido ver cajas de teléfonos abiertas con los cables al aire, los microfiltros que te mandan, realmente lo que estás haciendo es degradar la señal de la línea que te va a llegar al router. Es decir, ya empieza desde el principio de que tienes un proveedor de servicios de internet en este país al cual no le estás multando, le estás dejando hacer lo que te da la gana porque tiene infraestructura de hace 30 años. Pero es que España es diferente. Y nadie se queja. Y podemos volver al mismo tema de siempre, que las manifestaciones de cuando Felipe González, aquí no se mueve ni Dios, aquí nadie le molesta nada, pero todos somos muy pachorros de estar aquí sentados. Joder, es que esto no me parece bien. Pero luego para las elecciones seguimos votando al PSOE. Oye, pues mira, de todas formas está mal enmarcado que la ley SINDE, se diga sin más ley SINDE, porque la ley de economía sostenible abarca muchas más cosas. Y muchas cosas había que aprobarlas. Lo que pasa es que como metimos la ley SINDE dentro de la ley de economía sostenible, pues la colaron. Y en este país nadie mueve un dedo, porque yo tengo 22 años y yo ya tengo trabajados casi 2. Claro, hasta 67, fíjate si me quedan años, tendrán que cotizar. No hay dinero para la seguridad social, nadie mueve un dedo. La gente está muy a gusto en casa de sus padres, porque encima les dan la paga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos una panda de sinvergüenzas, por llamarlo de forma educada. Hemos creado otra clase social que son los políticos, que salen casos de corrupción, como pueden ser los de Valencia, que lo cojonudo es que encima siguen saliendo. O sea, salen casos de corrupción, salen que el señor Camps ha recibido tanto dinero o favores o lo que sea, que todo el mundo alguna vez ha recibido algún favor, pero es que encima la gente le sigue votando.
No, es que es un cabrón, entonces ¿por qué le votas? Es que hace bien para el pueblo. Mi opinión es que, no sé si igual porque soy muy joven y soy novato, como quien dice, en el tema de la política, pero yo creo que cuando una idea es buena, debería de ser buena para el pueblo. Es decir, yo voto porque una ley sea el bien para el pueblo y no para el partido político. O sea, da igual que sea del PNV, del PSOE, del PP. Si la gente que está en un ayuntamiento propone una ley, yo por mucho que me lleve mal con el del PNV, oye, mira, tienes razón. Pero bueno, no sé, es mi opinión, no sé los demás qué opinaréis. Y aquí estamos como quien dice 4 gatos, pero somos 47 millones. No sé, yo personalmente prefiero no... O sea, lo que tú dices, no, como no idolatrarlo, ¿no? Como no pensar que es así, porque sí, o sea, no, es que los españoles son así, España es diferente, es lo que hay... No es diferente porque nosotros queremos, porque nosotros lo hemos hecho así y nos hemos acomodado así. Como ya lo vemos como algo natural, no hacemos nada. Bueno, eso se desvía bastante el tema de Wikileaks. O sea, Sí, se desvía. sí, razón no te falta, pero se desvía bastante. O sea, yo... Como decir algo que ahora yo creo que vamos a entrar en el fiebre de esta, o sea, de aquí a no sé cuántos meses solo vamos a hablar de política y de fútbol, porque realmente todos los medios, todas las cosas, o sea, las primeras páginas, un montón de cosas, o sea, por decir, o sea, yo creo que los activistas, o sea, todo Wikileaks, o sea, un montón de cosas de este estilo, o sea, no son como tal un medio político, es decir, o sea, son medios que se tienen que utilizar, o se utilizan para ciertas cosas, sobre todo pues, para que no se rían de nosotros, ¿no? Es decir, que podamos tener un medio por el cual alguien puede estar diciendo una cosa que dices, bueno, o sea, ten por seguro que de aquí a 3 años va a salir lo que realmente sabías. O sea, que si quieres dilo, pero que sé consciente de que va a pasar. Eso es lo que nosotros deberíamos transmitir a los políticos o un poco el mensaje que nosotros, yo creo que podríamos intentar transmitir. O sea, hay una serie de herramientas, aunque tú intentes prohibir acceso a tal, o sea, es decir, luego se va a acabar saliendo. O sea, es decir, esto está aquí de fondo para, tú si quieres saberlo, pero luego se va a acabar saliendo. O sea, un poco, no Sí, sé, o sea, no lo que... es política como tal, o sea, es decir, esto no hace un modelo que digamos, pues, no sé cómo decirlo, pues, yo que sé, que haga un gobierno de no sé qué, no, esto es simplemente es un medio, o sea, un canal B para, yo que sé, para sanidad, que pueda haber, que nosotros podamos llegar a crear. Sí, es que al final lo mejor de Wikileaks ni siquiera es lo que publica, que está de puta madre, es la posibilidad de que puede publicar cualquier cosa. Entonces el estado de paranoia que crea las instituciones, las empresas, los gobiernos, pues es heavy, ¿no? Se lo piensan un poco antes de compartir la información o de crear esa información, ¿no? De generar algo que pueda ser polémico. O sea, es un rollo casi religioso, ¿no? Hostia, me están mirando. Ya no solo en la calle, en mi casa, pues están mirando cómo oculto este informe. El problema de que no surjan más semillas, más y que esto sea más general, vamos, que le quitemos la máscara a tanta gente, es un problema económico. Tal y como lo has planteado, parece como que la principal muga está ahí, porque, joder, en el país del chisme, en el de ahí abajo y en el de aquí, que para lo que te queda en el convento igual te cagas dentro y te llevas toda la información de una empresa que va a cerrar y la jodes bien después, es que no me explico cómo no salen más cosas. Quiero decir, con lo fácil que parece. No es fácil, ¿eh? O sea, también cuando digo dinero es porque el dinero comprado de más, es decir, comprar gente, o sea, pagar sueldos de gente técnica, de gente que sabe, gente que puede verificar información tanto por legal como por ilegal, etcétera. Es decir, por eso digo que es un problema económico, porque parto de que el otro con el económico se consigue. Y normalmente ahí había muchos hackers, como, o sea, vamos, la figura, o sea, Assange ha sido un hacker, ha sido, o sea, no sé si algunos conoceréis Nmap, suena un escaneador de puertos. Bueno, pues básicamente el prototipo de Nmap de Assange, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y Oezlo, que es el que estaba a su derecha en la imagen que he puesto antes, es el tío que diseñó, o sea, algunos que han verificado toda la parte de seguridad de Tor, que es la red de anonimato para activistas más, esa de la derecha arriba, es unos tíos que más saben de cifrado y privacidad. Es decir, no son gente, o sea, no es una persona que sea cualquiera, sino que son eminencias en lo que hacen. O sea, y normalmente
necesitas una de dos, o poder contratarles o poder tenerles, pero no es fácil montar un sistema como Wikileaks. No es simple. Luego, por otro lado, hay que tener Primero, de organización, o sea, ¿qué es lo que falla? Porque vamos, nos podemos organizar con los medios que tenemos, no es tan difícil organizarse. Y hay mogollón de gente que conoce mogollón de chismes. O sea, sacar un Euskalleaks, por ejemplo, te juro que es tirado. O sea, los que trabajamos en la administración, vamos, ni te quiero contar, vamos, te metes un DVD y ¡zas! O sea, los que estamos viendo a diario qué hacen los políticos y que estamos más o menos cerca de las decisiones, pues sabemos lo que está pasando. O sea, y no es nada difícil piratear eso con una llave USB. O sea, vamos, ni te quiero contar, o sea, porque los sistemas de protección encima son de puta risa. Mis alumnos se saltan los sistemas de protección del gobierno vasco cambiando, o sea, que no se pueden ver ni porno, ni pones teta y ya salta, pues se lo saltan utilizando, o pues, ya sabes, utilizando otro numerito que lo hacen con Chrome en dos teclas, clic, clac, 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 y ven porno, utilizan Facebook, cosas que no se pueden hacer, en 30 segundos te lo hacen, y no saben, no tienen ni flowers. O sea, cuando quieren organizarse, se organizan. Lo que no me explico es que, supuestamente, había tanta gente sentadito en su sillón, como dice él. Yo tengo 49 y sumiso, he estado en la cárcel un año, bueno, sí, muy activista, pero ahora estoy sentado. Y no nos organizamos ¿pero por qué? Porque no hay necesidad, hay mucha necesidad. El problema es que parece ser porque que... la gente no se da cuenta, si creas una necesidad ya verás, es como tus alumnos, no pueden entrar en tu ente, ya verás por si quieren entrar, se buscan los medios para saltarse las protecciones. Sí, se lo saltan, vamos, no veas tú, cambian el proxy con una facilidad pasmosa, no funciona ese número, ya buscan otro proxy. O sea, y uno tras otro, estaban utilizando un proxy de Lituania que iba de puta madre, mejor que el de Euskaltel, bueno, que Telefónica, que no se han cambiado a Telefónica. Y entonces, la cosa es que la necesidad no la creas tan fácil. Yo que trato con los padres y madres de los chavales, si lo tienen todo hecho. O sea, les interesa esa pequeña dosis de desobediencia. Pero la desobediencia a gran escala, la desobediencia a imponer en solfa el sistema y esas cosas, o sea, ¿quién tiene el interruptor de internet? ¿Quién puede apagar todo esto? Y se puede apagar, ¿eh? Se puede apagar internet, sí, pero el ejemplo es Egipto. Egipto intenta apagar internet, entonces coge Telecomics, que es un grupo activista que se entiende de piramidal, la gente se montó Pira TV, dice, espera, que han cortado internet, pero no nos pases. Y además, cualquiera se puede conectar a través del teléfono como si fuera un módem. Bien, perfecto, vamos a empezar a montar centralitas de módem, que gente en Egipto empieza a montar centralitas tipo módem, con enlace satélite o incluso contrario, apuntando a Italia, y de repente vamos a empezar a publicarlas, vamos a hacer ataques de fax, en la cual publiquemos cómo te puedes conectar, explicado en inglés, en francés, en árabe y demás, a cualquiera de esos sitios a través de la fax, a todas las oficinas del gobierno, a todas las grandes empresas, y sí, cerrado en internet. Y por eso Google puso un teléfono en el cual tú llamabas y tú hablabas en cualquier idioma, ya fuera árabe, francés, inglés o castellano, y de repente eso se convertía en tweets que se iban saliendo directamente. O sea, internet no es tan fácil apagarla, y además si lo apagan, lo que perdería, imagínate la cantidad de pasta de grandes empresas como Microsoft, etcétera, que se perdería, no pueden apagar. Es que necesito tampoco apagar el internet, no es mi función dejar de resolver los DNS. Pero claro, tú le dices a mi padre, no te resuelvo los DNS, te dice, ¿los DN qué? ¿Qué es eso? No solamente No, había una pregunta por ahí, Tampoco es una pregunta un poco al aire, ¿no? Pero es decir, ¿qué ocurre si, por ejemplo, dentro de una filtración bancaria o de servicios secretos, o sea, que es una macrofiltración que además no son capaces de procesar, hay datos de una persona concreta, ¿no? Es decir, a través de Wikileaks tú puedes utilizar eso, pero no para investigar un país, sino es decir, para que tú coges y dices, voy a ver qué información en Wikileaks de tal persona, ¿no? Porque estoy mirando a ver qué... O sea, es decir, ¿hay algún método medio de prevención de...? El propio Wikileaks, bueno, primero, las personas, aunque sean físicas, si son una persona, lo que se llama persona pública,
ya tienen menos derechos de privacidad. Pues vamos, eso es algo que dice hasta la ley española. Es decir, que el señor Zapatero, pues el presidente de gobierno, automáticamente ya no tiene alguna privacidad que puedo tener yo, que soy una persona, un ciudadano más. Y por lo tanto se le puede investigar y publicar cosas sobre él diferentes. Indudablemente sí que sigue habiendo cosas privadas, pues como datos médicos, orientación sexual, etcétera, pero otras cosas como con quién se reúne, pues el señor Zapatero no se puede reunir con quien quiera, porque tiene una responsabilidad colectiva. Entonces en Wikileaks lo que han hecho, en parte, o sea, en su mayor parte, ha sido que aquellos datos de personas que fueran personas públicas sí que los han mantenido y han quitado los datos de aquellas personas que fueran privadas. No siempre, y es más, yo recuerdo una de las primeras filtraciones que hubo en el Estado, que fue de un militar, fue un informe del CNI, de un militar que había contactado con las FARC. Y básicamente ese tío como salía hasta cuántas veces quedaba con su novia a la semana, cuánto tiempo, con lo que vamos, prácticamente hasta cuánto le duraban los pueblos. O sea, una cosa surrealista, con su nombre, con su dirección, con su cara, sus fotos. Y esa se publicó sin ningún tipo de corte. Imagino que también porque su red en el Estado era menor, entonces no sabían exactamente ni quién era esa persona, ni hasta qué punto se podía publicar ciertas cosas o no. Es decir, que no tenían la misma red de analistas y de gente que se ocupa de tomar esas decisiones cuando el idioma es el castellano, no es el inglés. Creo que eso ahora mismo, y Wikileaks ahí, por ejemplo, se arrepintió y lo retiró. Pero sí, realmente cagadas de ese tipo hay, pero no es lo mismo una persona privada que una persona pública. Una duda, a cuenta de lo que ha dicho antes, que las administraciones públicas y demás tienen unos sistemas de seguridad que son un poco ineficientes, digámoslo así. En Estados Unidos, creo recordar que yo leí que las filtraciones estas de los cables y demás y todo, se las había hecho el soldado Manning, y de que él había conseguido entrar a una base de datos enorme que deben de tener Estados Unidos con toda la información secreta. ¿No es un poco absurdo tener toda tu información secreta, todo guardado en el mismo sitio? No es exactamente así. Bueno, pero él tenía acceso, vamos, no es un poco absurdo. Él era analista, es decir, en Estados Unidos tú tienes documentos top secret, confidenciales y privados. También la ley estadounidense es bastante clara. Todo aquello que no esté definido como una de esas cuatro automáticamente es público, que viene a ser lo contrario que dice la ley del Estado español, y es, a menos que lo hagamos público, es secreto. Entonces, cuidado porque la administración yanqui, tú puedes ver, vamos, los presupuestos de todo, los sueldos de todo el mundo, las tareas de todo el mundo, los datos, o sea, una serie de cosas que aquí son imposibles de conseguir. O sea, aunque en teoría tengas derecho, o sea, es básicamente imposible. Intenta entrar en el registro de propiedad para comprobar de quién es una casa. O sea, aquí es imposible, mientras que aquí es público porque se supone que debe serlo. Entonces, una vez que tienen las partes más secretas, o sea, privado, confidencial y tal, lo que ocurre es que las claves, o sea, las claves van por documento, pero van agrupadas, es decir, o sea, en Estados Unidos se filtra mucho, pero sobre todo confidencial, porque a lo mejor un documento confidencial tiene acceso 3.000 personas, más o menos, una media. Entonces, Manning era una de las personas que tenía las en concreto de cables diplomáticos, porque él era analista de información. Es decir, él se dedicaba a trabajar con esos papeles. Pero en secreto ha salido muy poco porque la media es unas 8 y en top secret 4. Entonces, automáticamente cuando se filtra algo top secret sabes perfectamente quién ha sido, con secreto lo mismo, pero en confidencial con 3.000 personas es más complicado. yo a lo que me refiero es, ¿no es un poco absurdo darle, por así decirlo, permiso o licencia para entrar a un soldado que está en Irak o en Afganistán, no sé dónde estaba? No, él trabajaba en Estados Unidos, en Washington, como analista de información. Vale, Es decir, él es el tío que o sea, es lo que justamente trabajan con
bases de datos, haciendo data mining, o sea, minería de datos, para extraer información. O sea, es que tenía acceso porque era su trabajo tenerlo. ¿Vale? De igual forma que contable de una empresa sabe perfectamente si se ha hecho un pufo o no. O sea, es algo que no se lo puedes ocultar al trabajador. En este caso, Manin era un trabajador de información para el gobierno, entonces por eso tenía acceso a esa base de datos. Es que era su trabajo cruzar eso con otras miles de bases de datos y de ahí intentar extraer, sacar información útil para el gobierno. Sí, tal y como está el mercado, sacar información es una chorrada, o sea, quiere decir, si el problema no es eso, sino cómo publicarla y que llegue a mucha gente. Si sacar información, vamos, con toda la gente que hay jodida en sus puestos de trabajo, ni te quiero contar, si solo hay que calentarles un poco los cascos. Mira, metes la llave USB y te llevas 8 gigas. Hostia, 32 gigas de información me llevo del ayuntamiento cagando hostias. Ni te quiero contar, vamos, o sea, los de urbanismo se podían flipar, o sea, con lo que te puedes llevar. Pero, a ver, después eso, ¿cómo lo publico? Ese es el problema. Estoy yendo al final donde están los spin-offs. O sea, Wikileaks ya acepta, ¿vale? Y está también OpenLeaks, las otras a lo mejor te quedan un poco lejos, CanLeaks y tal, quiero decir. O sea, que no hace falta primero montar unos CanLeaks. O sea, estaría guay, o sea, no te digo ponerlo, también te digo, pero es alguien que se tiene que plantear que eso va a ser su vida, que eso es lo jodido, o sea. Por ejemplo, o sea, no puedo ser más, pero por ejemplo una cosa que sí que ciertas personas que estábamos en esto era, joder, montamos un Hispanix, una cosa así más a nivel de Estado español. Le acabo de invitar a Nacho Escolar a que haga uno. El principal problema es que, por ejemplo, digamos, ya, pero es que mira, un escándalo de corrupción en la costa del Levante significa mafia rusa. Acojona, o sea, es decir. Finalmente, a lo mejor CanLeaks, pues menos, porque aquí no está tan que sepamos, luego, pero sí, normalmente tienes que saber que vas a estudiar, que muy posiblemente te vayas a tener algunas presiones que ha tenido Assange. Y es una decisión que es difícil y que sería igual que alguien de él. Pero vamos, yo no voy a empujar a nadie. Luego también hay otras cosas que podemos hacer, es decir, o sea, cuando hablaba antes del Open Disclosure, es ser transparente o te obligamos a serlo. También hay que trabajar la línea de obligar a la transparencia de las administraciones públicas, de obligar a que se cumplan las leyes que ellos mismos han aprobado de que tienen que hacerla pública, que no lo están haciendo. Entonces, no solo consiste en crear sistemas de filtración, sino también en exigir que haya leyes y que se cumplan las que ya hay, de que la administración libere esos datos. Que no lo hace, bien, para eso ya tenemos Wikileaks o los demás, pero también no es una tontería tirar por la línea legalista de obligar a hacerles cumplir esa ley que obligue a que los datos de urbanismo sean públicos, porque además tienen que serlo. Y que a día de hoy, tú, por ejemplo, tú dices, yo quiero saber que un edificio que esté protegido por patrimonio, pues yo quiero saber, por ejemplo, cómo está conservado. Bien, pues tú tienes que hacerte parte, que es un proceso hipercomplejo, y además, hasta que cuando te aprueben parte, imagínate que el 10 de abril, a partir del 10 de abril es parte. Bien, pues puedes ver los informes que hagamos a partir del 10 de abril. Oiga, no, que yo quiero saber lo que han estado haciendo con ese edificio protegido por patrimonio durante 40 años. No, eso no se puede dar. También tenemos que ir un poco por esa línea. La noticia de la tarde actual es que una tal Basteiro, que no sé de qué grupo político es, creo que es de Izquierda Unida, ha publicado las votaciones en el Parlamento Europeo que han votado en contra de eliminar la primera clase, que es en la que viajan los eurodiputados. Y entonces han sacado todo lo que ha votado cada uno de ellos. Es una bomba informativa porque además es absolutamente público. Lo ha hecho mediante Twitter. O sea, ¿tan difícil es? No, o sea, todo depende de qué tipo de secreto, o sea, es decir, y de quién seas. Con lo que era, como decía antes, Wikileaks tiene un espacio de cuando el contenido puede ser retirado por presiones o para verificar esa información. Indudablemente, si una diputada o una eurodiputada hace pública una información con su nombre y DNI, que es que afecta al Parlamento Europeo, pues hombre, se le supone que está diciendo la verdad, pero no sería lo mismo si eso viniera de un blog
que no sabemos de quién y que además no fue de una votación que sí que tenemos forma de verificar, sino algo que no. Indudablemente esto no está para publicarlo todo, está para publicar lo que no podemos publicar de otra manera. El problema que tiene la cuestión de Wikileaks, ¿no? El representar, o sea, el formar este tipo de organizaciones, ¿no? Que soporten que otra gente pueda anónimamente revelar cosas, es, o sea, la carencia de miedo. Esta gente parece no tener miedo a nada. O sea, no sé, no me gusta idolatrar a Assange porque personalmente no me cae bien como persona, como por su labor sí, pero como persona pues me parece que es muy, o sea, no es mi estilo de cómo tendría que ser alguien, pero en la historia nos dice que la gente que ha concentrado muchas miradas y muchas reivindicaciones ha acabado pues pegándose un tiro en la cabeza, por algún loco le ha pegado un tiro en la cabeza, había un atentado, o sea, no sé, por poner figuras, no quiero de verdad idolatrarles, ¿no? Pero pues Martin Luther King o Gandhi o Lennon, todos han sido, pues al final hay un loco al que se le cruza un cable o una conspiración por detrás que acaba matándole, ¿no? Entonces, al final concentrar todo esto, y claro, si no lo concentras, te pueden ir hundiendo por los lados, ¿no? ¿Por qué Wikileaks tiene tanto poder? Pues parte también es por la figura de él, ¿no? Porque cuando alguien ataca a Wikileaks, no, ya han cogido y le han hecho tal a Assange, hostia, tal. Entonces, eres una figura mediática potente, es una figura muy representativa, tiene mucho carisma y vende muchos medios y la gente empatiza con ello, ¿no? Igual la organización, pues no sé, Wikileaks, si no tuviera una cabeza visible, lo que hablábamos de que es demasiado vertical, tiene sus pros y sus contras. Si no fuera así, la habrían ido comiendo por todas partes, no habría tenido tanta resonancia mediática, al final tiene eso como las dos caras de la moneda, ¿no? El que es más difícil atacarla porque enseguida que la atacan sale a primera plana, o sea, porque es muy representativo, pero también, pues eso, tiene el inconveniente de que no hay esta diversidad, ¿no? Que cualquiera podría hacerlo, o sea, cualquiera podría tomar la decisión, ¿no? Es un poco eso, o sea, la carencia de miedo de que cualquier día venga un loco y te pegue un tiro por la espalda, y te puede pasar cualquier día, y eres la cabeza visible de todo. El mítico, sí, cualquiera puede coger un pendrive, enchufarlo en tu empresa que ha habido un ERE hostil hace 10 días y citarlo a Wikileaks, sí, pero el empresario un día que vayas por la calle igual le pega un tiro en la cabeza, porque le han jodido la empresa, la vida y lo que sea, ¿no? Estás creando un montón de enemigos cada 10 minutos. Y tú no eres el que ha filtrado la información, pero tú has colaborado a que esa información llegue ahí, no tú eres el precursor y el que lo hace posible. Y eres el posesor del orco de la diana. Y muy poca gente que es el orco de la diana. Yo personalmente no lo sería. Si hubiera otra forma, pues seguramente habría muchísimo más Wikileaks. Pero hasta ahora está el modelo que sobrevivirá, pero está difícil, ¿eh? O sea, lo que tiene que sobrevivir es la veracidad para que luego todos los periódicos lo afirmen como, o sea, es decir, todo el sistema. No sé, o sea, el resto igual lo sacan, tú puedes poner en un blog o puedes publicar en Twitter alguna cosa, pero que sea tan veraz, o sea, que un periódico lo pueda publicar con total tranquilidad, como está en Wikileaks. Al final es una alternativa al pensamiento crítico que debería de haber cuando lees una noticia, ¿no? Es decir, ¿esto puede ser verdad o no? O sea, directamente confías en la fuente y punto, ¿no? Pero, o sea, al no haber al final un pensamiento crítico, porque no existe, porque todo el mundo se cree lo que pone en el periódico, que lee todos los días, porque ya ha decidido confiar en ese periódico o en ese blog o en esa fuente, pues bueno, son ciertas alternativas, pero son muy difíciles de llevar a cabo, ¿no? Y es bueno, si todos fuéramos un poquito más críticos y contrastáramos la información antes de difundirla, ¿no? O sea, mítico que pasa en Twitter, ¿no? Que si das a retweet antes de echar el enlace. Y luego es una forma